Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Guadalupe Rodríguez López. Y Daisy Lizeth Jiménez Cornelio, somos del sexto semestre del Grupo A. El día de hoy en este video hablaremos de un tema de bacteriología perteneciente a la materia de ciencias de la salud. Espero que le puedan entender y que les pueda ser de mucha ayuda. Y sin más preámbulos, comenzamos ahora mismo. El segundo gran grupo de bacilos gram-negativos anaerobios facultativos y fermentadores son los géneros Vibrio y Aeromonas. Estos microorganismos se separaron de la familia Enterobacteriaceae por la reacción positiva a la oxidasa y la presencia de flagelos polares. Estos microorganismos también se clasificaron juntos debido a que se encuentran principalmente en el agua y son capaces de producir enfermedad gastrointestinal. El género Vibrio ha sufrido un elevado número de modificaciones a lo largo de los últimos años y se han descrito o clasificado de nuevo algunas de las especies menos frecuentes. En el momento actual, el género se compone de más de 60 especies de bacilos curvados, de las que 10 ocasionan enfermedades en el ser humano. Las más importantes son Vibrio cholerae, Vibrio parahemolyticus y Vibrio vulnificus. Las especies de Vibrio pueden crecer en una variedad de medios sencillos con un amplio intervalo de temperatura de 14 a 40 grados Celsius. Vibrio cholerae es capaz de desarrollarse en ausencia de sal. La mayoría de las especies que son patógenas en el ser humano requieren sal, es decir, que son especies halófilas. Los vibrios toleran un amplio intervalo de pH, por ejemplo, de pH de 6.5 a 9, aunque son sensibles a los ácidos gástricos. Los pacientes con reducción o neutralización de la producción de ácidos gástricos son más vulnerables a las infecciones por este género. La mayoría de los vibrios posee un único flagelo polar. Igualmente poseen diversos pili que revisten una gran importancia para la virulencia del patógeno. Por ejemplo, las cepas epidémicas de Vibrio cholerae, el agente etiológico del cólera, sintetizan el pilus corregulado por la toxina. La estructura de la pared celular de los vibrios también es relevante. Todas las cepas cuentan con liposacáridos formados por lípido A, endotoxina, por polisacárido central y una cadena lateral de polisacárido O. El polisacárido O se emplea para subdividir las especies de vibrio en serogrupos. La estructura de la pared celular de los vibrios también es importante. Todas las cepas cuentan con liposacáridos formados por lípido A, endotoxina, polisacárido central y una cadena lateral de polisacárido O. El polisacárido O se emplea para subdividir las especies de vibrio en serotipos. Se han definido más de 140 serogrupos de Vibrio cholerae, 7 serogrupos O de Vibrio vulnificus y 13 serogrupos O de Vibrio parahemolyticus. Los serogrupos O1 y O139 de Vibrio cholerae sintetizan la toxina del cólera y se asocian a la aparición de epidemias de esta entidad. Por lo general, otras cepas de esta especie no producen dicha toxina ni causan enfermedad epidémica. El serogrupo O1 de Vibrio cholerae se subdivide a su vez en serotipos y biotipos. Se han reconocido 3 serotipos: Inaba, Ogawa e Hikojima. Las cepas pueden pasar del serotipo Inaba al Ogawa y el serotipo Hikojima representa un estado de transición que expresa antígenos de los dos anteriores. Se han definido 2 biotipos de Vibrio cholerae O1, clásico y el TOR. Estos biotipos se subdividen por sus diferencias fenotípicas y morfológicas. Se han referido 7 pandemias mundiales de Vibrio cholerae. Las cepas causantes de la sexta pandemia mundial correspondían al biotipo clásico, mientras que casi todas las implicadas en la séptima y actual pandemia lo hacen al biotipo el TOR. Vibrio vulnificus y Vibrio cholerae no O1 producen cápsulas acídico-polisacáridas importantes para las infecciones extendidas. Vibrio cholerae O1 no produce ninguna cápsula, así que las infecciones provocadas por este organismo no se extienden más allá de los límites del intestino.
Vibrio cholerae y Vibrio parahemolyticus poseen 2 cromosomas circulares, cada uno de los cuales contiene genes esenciales para estas bacterias. Se desconoce si otras especies de Vibrio tienen un genoma con una estructura similar. En el género Vibrio es frecuente también encontrar plásmidos, incluyendo los que tienen codificada la resistencia antimicrobiana. Patogenia e inmunidad. El bacteriófago CTX codifica los genes para las 2 subunidades de la toxina del cólera, CTXA y CTXB. Este bacteriófago se une al pilus corregulado por la toxina y pasa al interior de la célula bacteriana, donde se integra con el genoma del Vibrio cholerae. La toxina del cólera es una compleja toxina AB, un anillo compuesto por 5 subunidades B idénticas de la toxina del cólera. Se une a los receptores del gangliósido GM1 en la superficie de las células epiteliales intestinales. La porción activa de la subunidad A se interrelaciona con las proteínas G que controlan la adenilatosiclasa y provoca la conversión catabólica del trifosfato de adenosina en ATP en monofosfato de adenosina cíclico, AMPC. Todo esto origina hipersecreción de agua y electrolitos. Prevención y control. La mejora de las condiciones sanitarias puede hacer posible un control eficaz de la enfermedad. Esto implica, por supuesto, el manejo adecuado de aguas residuales, el uso de sistemas de purificación para el agua y evitar la contaminación de los alimentos. Tratamiento. Los pacientes con cólera se tratan de forma precoz mediante la reposición de líquidos y electrolitos. También el tratamiento antibiótico, que tiene un valor secundario, puede reducir la producción de exotoxina y eliminar con mayor rapidez el microorganismo. Suele ser una enfermedad de resolución espontánea, aunque se puede administrar un tratamiento antibiótico junto a la reposición de líquidos y electrolitos. Se deben tratar precozmente con antibioterapia. Un tratamiento con eficacia es la combinación de minoxidilina y una cefotaxima. Se han desarrollado diversas vacunas frente al cólera, pero ninguna confiere protección a largo plazo. La opción de inmunidad parcial exige la administración de diversas dosis. Sin embargo, no se dispone de ninguna vacuna frente a la cepa 0139. Cólera es la primera. Esta puede abarcar desde una enfermedad diarreica leve hasta una diarrea grave, que rápidamente puede ser mortal. Esta viene acompañada de vómitos, puede ocasionar deshidratación grave, acidosis metabólica e hipocalemia, incluso un shock hipovolémico. Las manifestaciones comienzan por término medio, entre 2 y 3 días después de la ingestión de las bacterias. La gastroenteritis puede darse formas más leves de enfermedad diarreica y esta no se asocia con una epidemia. La gastroenteritis para este tipo de vibrio por lo general constituye una entidad de resolución espontánea, con un inicio explosivo de diarrea acuosa, náuseas, vómitos, espasmos abdominales, cefalia, etc. La gravedad de la gastroenteritis producida por este tipo de vibrio puede comprender desde una diarrea de resolución espontánea hasta una enfermedad semejante al cólera. En general, la enfermedad se desarrolla después de un periodo de incubación de 5 a 72 horas. Ahora bien, la infección de heridas está asociada a la exposición a agua contaminada. Para este tipo de enfermedades tampoco se dispone de una vacuna. Infección de heridas. Son de rápida evolución, suelen ser graves y potencialmente mortales, que se caracterizan por la presencia de eritema, dolor, formación de bullas, necrosis tisular y septicemia. Son causadas por exposición a agua de mar contaminada, así como septicemia después del consumo de ostras crudas contaminadas. Para esta clase de enfermedades no se dispone de una vacuna. Epidemiología. La gastroenteritis por vibrio ocurre en todo el año, mientras que las infecciones y la septicemia ocurren solo durante meses cálidos.
Las especies de vibrio crecen de forma natural en los estuarios y en los mares de todo el mundo. Todas las especies son capaces de replicarse en las aguas contaminadas y con mayor salinidad. Los vibrios patógenos pueden crecer rápidamente en aguas con crustáceos quitinosos, de ahí la asociación entre la infección por vibrio y el consumo de los crustáceos. Las personas con infecciones asintomáticas pueden ser también un reservorio importante de este microorganismo en lugares donde la enfermedad es endémica. El cólera se propaga a través de agua y comida contaminada. La transmisión directa de persona a persona es infrecuente. Afecta a las personas que viven en comunidades con condiciones sanitarias deficientes. Las infecciones producidas por estos y otros tipos de virus patógenos son consecuencia de consumo de mariscos, principalmente las ostras, cocinados incorrectamente. Aeromonas es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo que morfológicamente se parece a los miembros de las enterobacterias. Se han descrito 14 especies de aeromonas, la mayoría de las cuales se asocian a enfermedades en el ser humano. Los patógenos más destacados son Aeromonas hydrophilia, Aeromonas caviae y Aeromonas veroni biovariante sobria. Estos microorganismos son ubicos en el agua dulce y salobre. Las dos principales enfermedades asociadas a aeromonas son la gastroenteritis y la infección de heridas. Se ha visto que alrededor del 3% de los individuos son portadores gastrointestinales, siendo esta proporción más alta durante los meses cálidos. La gastroenteritis suele aparecer con posterioridad a la ingestión de agua o de comida contaminada, mientras que la infección de heridas se observa después de la exposición a agua contaminada. Aunque se han identificado numerosos factores potenciales de virulencia en aeromonas, por ejemplo la endotoxina, hemolicinas, enterotoxina, proteasas, sideróforos, factores de adherencia, no se conoce su papel exacto. Las especies de aeromonas producen 1. Infecciones sistémicas oportunistas en pacientes inmunodeprimidos. 2. Enfermedad diarreica en personas sanas. Y 3. Infección de heridas. La enfermedad gastrointestinal en los niños suele ser una enfermedad aguda y grave, mientras que en los adultos suele ser una diarrea crónica. La gastroenteritis grave por Aeromonas shigellosis y las heces de los pacientes afectados presentan sangre y leucocitos. La diarrea aguda es un cuadro de resolución espontánea y en los pacientes afectados únicamente está indicado el tratamiento complementario. El tratamiento antimicrobiano es necesario en los pacientes con diarrea crónica o con infección sistémica. Aeromonas es resistente a las penicilinas, la mayoría de cefalosporinas y a eritromicina. Ciprofloxacino presenta una actividad constante frente a las cepas de aeromonas aisladas en Estados Unidos y Europa. No obstante, se han descrito algunas cepas resistentes a este antibiótico procedentes de Asia. Por lo tanto, aún no se han demostrado la eficacia a largo plazo de las fluoroquinolonas, gentamicina, amikacina y trimetoprim sulfametoxazol también disponen de actividad frente a casi todas las aeromonas. Bien, esto es todo por el tema, esperamos sea de su ayuda. Gracias y adiós.